En esta imagen podemos observar un corte sagital donde apreciamos las estructuras osteocartilaginosas del tabique nasal. En la porción anterior observamos al hueso frontal y en su tejido diploe o dentro de las tablas diploe podemos observar al seno frontal. Por delante vemos a los huesos propios de la nariz y en la porción posterior observamos a la apófisis crista galli del etmoides. Si dirigimos la imagen de adelante hacia atrás, vemos al cartílago del tabique nasal, los cartílagos alares. También observamos a la lámina perpendicular del etmoides, al hueso vomer, la porción horizontal del maxilar superior, la porción horizontal del hueso palatino y la porción vertical de este hueso. Posteriormente observamos al efenoides y vemos en su interior al seno efenoidal, en su cara superior del cuerpo efenoidal a la silla turca y la apófisis clinoides. Otra estructura que observamos aquí, vemos a la apófisis pterigoides del efenoides. La porción horizontal del maxilar superior tiene a las cavidades dentarias que alojan a la arcada dentaria conformada por incisivo medial, incisivo lateral, canino, primer premolar, segundo premolar, primer molar, segundo molar y tercer molar. En esta imagen podemos apreciar la anastomosis de las arterias que conforman al plexo de Kinsella. El plexo de Kinsella es un plexo arterial ubicado en la porción anterior e inferior de la mucosa respiratoria de la cavidad nasal. Este plexo está formado por la anastomosis de la arteria hemoidal anterior, hemoidal posterior, ramas de la arteria oftálmica y esta es rama terminal de la arteria carótida interna. También podemos observar la arteria esfenopalatina, rama de la arteria maxilar interna, la arteria labial superior, la arteria del tabique nasal. Ambas arterias son ramas de la arteria facial. Estas arterias se anastomosan sobre este punto, siendo importante para la clínica debido a que un punto de hemorragia en ciertos pacientes. Una pregunta sería: ¿cuáles son las arterias principales del plexo de Kinsella? Sería la arteria oftálmica a través de las hemoidales, la arteria maxilar interna a través de la esfenopalatina y la arteria facial a través de la labial superior y la arteria del tabique nasal. En esta imagen podemos apreciar la porción vertical del hueso frontal, así también al seno frontal y los huesos propios de la nariz. Observamos la porción horizontal del etmoides, que corresponde a la lámina cribosa del etmoides. En la parte posterior observamos al cuerpo del efenoides, en su interior al seno efenoidal y en la cara superior del cuerpo del efenoides vemos a la silla turca que aloja a la hipófisis. También apreciamos a los cornetes o concha superior y medio, pertenece al etmoides, y el inferior es un hueso propio de la cara. Como ya hemos aprendido, vemos aquí un receso, que es receso esfenohemoidal, donde desemboca el seno esfenoidal. Observamos también que entre el cornete superior y el cornete medio hay otro receso, y vemos a este meato, y este es el meato superior, y en el meato superior desembocan las celdillas hemoidales posteriores. Observamos que entre el cornete medio y el cornete inferior propio de la cara vamos a observar al meato medio, y este meato medio, su porción anterior permite la desembocadura del seno frontal hacia el meato medio. La porción posterior permite la desembocadura del seno maxilar. Y aquí podemos ver algo que se llama bula hemoidal, y en la bula hemoidal
vamos a poder desembocar tanto a las celdillas hemoidales anteriores como las celdillas hemoidales posteriores. Dentro de esta estructura vamos a encontrar al conducto frontonasal, que es el que permitió la desembocadura del seno frontal con la porción anterior del meato medio. En la porción inferior podemos observar al cornete inferior, el cornete más grande y propio de la cara. Y en la parte del meato inferior va a desembocar el conducto nasolagrimal. Observamos la porción horizontal del maxilar superior, la porción horizontal del hueso palatino, así como la arcada dentaria y el paladar duro. En esta imagen observamos una visión anterior del esplanocráneo. Observamos la porción vertical del hueso frontal, también llamada escama del frontal. Vemos el arco superciliar, donde descansan las cejas, escotadura supraorbitaria, arco supraorbitario, apófisis orbitaria interna, apófisis orbitaria externa. Observamos a los huesos propios de la nariz, vemos al hueso maxilar superior, al agujero infraorbitario, porque este fue el agujero supraorbitario, al hueso malar o cigomático, vemos a la cavidad orbitaria, hueso frontal, hueso malar, rama ascendente del maxilar superior, ala mayor del efenoides, ala menor del efenoides, fisura orbitaria y agujero óptico. También observamos al vómer, al cornete superior, al cornete medio y al cornete inferior y las cavidades nasales. En esta imagen se representa el tamaño del seno frontal, de las celdillas hemoidales anterior, media y posterior, y el tamaño que presenta el seno maxilar. El seno maxilar es el seno más grande de los senos paranasales. En esta imagen observamos la pared anterior de la faringe. Vemos las caras laterales del tercio superior, que corresponde a la nasofaringe. Vemos los orificios de la trompa faringotimpánica o trompa auditiva de Eustaquio. En el plano medio observamos al vómer, al cornete medio y al cornete inferior. A los lados podemos observar a los pliegues faringotimpánicos. También observamos al paladar blanco, a la úvula del paladar y sobre todo al arco palato-faríngeo. Vemos también al epiglotis, al orificio superior de la laringe. Observamos a la mucosa que cubre al cartílago aritenoides, al cartílago corniculado y al cartílago cuneiforme. Vemos hacia los lados los canales faringo-esofágico. Asimismo, vemos la mucosa que cubre al cartílago cricoides y al cartílago tiroides, y a ambos lados vemos a las fositas piriforme, fositas que cubren al nervio laringeo recurrente, rama del nervio vago. Y observamos la unión entre la faringe con el esófago, la unión faringo-esofágica. Acuérdate que la faringe tiene tres orificios. El orificio superior es la nasofaringe, que está conformada por las guanas. El orificio medio corresponde a la orofaringe, que está conformado por el istmo de las fauces, úvula, arco palatofaringio, pliegues faringoepiglóticos y la epiglotis. Y se aprecia el orificio superior de la laringe, que permitirá la comunicación de las vías respiratorias superiores y cavidad oral con las vías respiratorias inferiores. Se aprecia una visión anterior de la laringe. Observamos al epiglotis, al hueso ioides, que está conformado por un cuerpo, astas menores y astas mayores. Vemos a la membrana tiroioidea y los orificios que presentan donde pasa el nervio laringeo superior con su rama interna y la arteria y vena laringea superior. Observamos al cartílago tiroides, vemos su borde superior, escotadura laringea o escotadura tiroidea, prominencia laringea que va a conformar a la manzana de Adán.
vemos a la línea oblicua, también apreciamos al asta superior o cuerno superior, al asta inferior o cuerno inferior, borde inferior del cartílago tiroides, membrana crico-tiroidea, arco anterior del cartílago cricoides, membrana cricotraqueal, primero y segundo anillo de la tráquea, membranas intertraqueales, y a través del cartílago tiroides se aprecia el cartílago aritenoides articulado con la placa del cartílago cricoides, y observamos en el vértice del cartílago aritenoides al cartílago cornicular. En esta imagen apreciamos una visión lateral de la laringe. Apreciamos el cuerpo del hueso ioides, el asta mayor del hueso ioides, al cartílago epiglótico que tiene forma de una hoja, el ligamento io-epiglótico, el ligamento tiro-epiglótico medio, apreciamos el peciolo, que es el tallo de la epiglotis, que tiene forma de una hoja, el cartílago tiroides, las placas del cartílago tiroides, su asta mayor, parte de su asta menor. También apreciamos al cartílago aritenoides, el cartílago corniculado, vemos al cartílago cricoides, su porción anterior es estrecha y corresponde al arco cricoideo, y la porción posterior a la placa cricoidea. Vemos también a la membrana cricotiroidea, a la membrana cricotraqueal, primero y segundo anillo de la tráquea, y las membranas intertraqueales. En esta imagen apreciamos a la laringe, a la tráquea, a los bronquios principales, bronquios secundarios. En la laringe vemos al cartílago tiroides, la membrana cricotiroidea, al cartílago cricoides, a la membrana cricotraqueal, a los anillos traqueales, que corresponden de 16 a 18 anillos aproximadamente, a los ligamentos intertraqueales, la bifurcación de la tráquea, que recibe el nombre de carina, bronquio principal del lado derecho, bronquio principal del lado izquierdo, y a su vez bronquios secundarios, que corresponden al lóbulo superior, al lóbulo medio y al lóbulo inferior del pulmón del lado derecho, al lóbulo superior y al lóbulo inferior del pulmón del lado izquierdo. En esta imagen apreciamos la cara mediastínica del pulmón derecho. Vemos que el pulmón tiene ciertas impresiones que se originan después de la muerte. Observamos el borde anterior, el borde posterior, el vértice y la base. En el borde anterior, por detrás de él, encontramos la impresión del timo. Posteriormente vamos a encontrar la impresión de la vena brachiocefálica. También observamos la impresión de la vena cava superior. Por detrás de la impresión de la vena brachiocefálica del lado derecho, vamos a observar la impresión de la tráquea, y posterior a la tráquea observamos la impresión del esófago. Posteriormente, debajo de la vena brachiocefálica del lado derecho, de la vena cava superior y de la tráquea y del esófago, vamos a observar al trayecto de la vena ácigo mayor. La vena ácigo mayor en este sitio origina su callado. También observamos por delante del ascenso de la vena ácigo la impresión del esófago. Entonces observamos que la impresión del esófago tiene una porción superior y una porción inferior. Por delante y por debajo del hilo pulmonar observamos a la escotadura cardíaca. Esta escotadura cardíaca no es tan grande como el pulmón del lado izquierdo y corresponde a 1/3 del lado derecho del corazón, que se aloja en la porción inferior de la cara mediastínica. Posteriormente vamos a observar al hilo pulmonar del lado derecho, que tiene forma rectangular. Aquí en esta imagen vemos la cara mediastínica del pulmón del lado izquierdo. La primera impresión que observamos por detrás del borde anterior, que se encuentra interrumpido por la escotadura cardíaca, es la impresión del timo. Esta es la zona del timo. Posteriormente, por detrás de la impresión del timo, vamos a encontrar la impresión de la primera costilla.
Detrás de la primera costilla vamos a encontrar la impresión del tronco venoso brachiocefálico del lado izquierdo. Por detrás de esta impresión vemos la impresión de la arteria subclavia. Y posterior a la impresión de la arteria subclavia vamos a encontrar la impresión del esófago. Si observamos en la porción inferior de ambas impresiones, en la porción inferior de las impresiones antes comentadas, vamos a encontrar la impresión que es originada por el callado aórtico. Y posteriormente apreciamos a la aorta descendente. Vemos que por debajo del híleo pulmonar, que tiene forma de raqueta, vamos a observar también la impresión y continuación de la impresión esofágica. Por delante del híleo vamos a ver una escotadura muy grande que corresponde a los 2/3 izquierdos del corazón, y esta escotadura corresponde a la escotadura cardíaca del lado izquierdo. Ahora vamos a estudiar los elementos que conforman al híleo pulmonar. En la porción central y posterior encontramos al bronquio principal. Por delante del bronquio principal vamos a encontrar a la arteria pulmonar, y por detrás de la arteria pulmonar vamos a encontrar a la vena bronquial anterior. En la porción anterosuperior vemos a los ganglios linfáticos pretraqueobronquiales. En la porción anteroinferior vamos a encontrar a las venas pulmonares superior y la vena pulmonar inferior. En la porción posterior vamos a encontrar a las arterias bronquiales. Y posteriormente vamos a encontrar al nervio vago. Rodeando al bronquio vamos a encontrar al plexo pulmonar, que transporta fibras tanto simpáticas como parasimpáticas para la inervación del largo bronquial y del pulmón. En la parte superior vamos a encontrar a las venas bronquiales posterior-superiores, y en la parte inferior a las venas bronquiales posterior-inferiores. Vamos ahora a colocarle nombre a lo que hemos visto. Bronquio principal. Alrededor del bronquio principal vamos a tener al plexo pulmonar. Por detrás del bronquio principal vamos a tener a la arteria bronquial, y por detrás de la arteria bronquial al décimo par craneal o nervio vago. Arriba vamos a tener a las venas bronquiales posterior superior. Abajo vamos a tener a la vena bronquial posterior inferior. Por delante vamos a tener a la arteria pulmonar. Vamos a tener a la vena bronquial anterior, porque acuérdense que acá está la posterior superior y la posterior inferior. En la parte anterior superior vamos a encontrar a los ganglios linfáticos pretraqueobronquiales, y en la parte inferior o anterior inferior vamos a encontrar a la vena pulmonar superior y a la vena pulmonar inferior. Y de esta forma se distribuyen los elementos que se encuentran dentro del híleo pulmonar. En esta imagen vemos el interior de la cavidad oral. Observamos su pared superior, su pared inferior, sus paredes laterales y la pared anterior. La pared anterior está conformada por los labios superiores e inferiores, unidos por las comisuras labiales. Posteriormente no se aprecia, pero hay una estructura que separa los labios de los dientes y corresponde al vestíbulo bucal. Posteriormente vamos a ver los dientes y el paladar duro, que está conformado por el hueso maxilar y el hueso palatino. Vemos a la úvula, al arco palatogloso, al arco palatofaringio, y entre los dos arcos se aloja la amígdala palatina. Observamos la base de la lengua, el cuerpo de la lengua, y vemos la entrada de la orofaringe, que corresponde al istmo de las fauces, delimitado por la úvula, arco palatogloso y la base de la lengua. En esta imagen podemos apreciar la porción cervical del esófago, su relación que tiene con el nervio vago izquierdo, que desciende por delante de él. Apreciamos al callado aórtico, al tronco arterial brachiocefálico, el nacimiento de la arteria carótida común derecha, arteria subclavia derecha,
la relación que tiene la arteria subclavia derecha con el nervio laringio recurrente derecho, rama del nervio vago, arteria carótida común del lado izquierdo. Apreciamos también una sección de la vena yugular interna, de la vena subclavia. Ambas se unen para formar el tronco venoso brachiocefálico. Vemos a la arteria subclavia del lado izquierdo. Apreciamos igual como el nervio vago va a dar origen al nervio laringio recurrente izquierdo por debajo del callado aórtico. Vemos a la tráquea, la bifurcación de la tráquea que recibe el nombre de carina, bronquio principal derecho, bronquio principal izquierdo, la relación que tiene el bronquio principal derecho con el callado de la vena ácido mayor. Apreciamos también a la aorta torácica que pertenece a la aorta descendente, la pared posterior de la pared torácica, la cara interna de la pared posterior del tórax. Observamos al diafragma, principal músculo de la respiración, su cara superior, la cara inferior, los orificios diafragmáticos de la vena cava inferior, localizado a la altura de T8, el orificio esofágico, localizado a la altura de T10, y como el esófago cuando pasa en esta zona es esófago torácico y ahora va a ser esófago abdominal que se une con el estómago a través del cardias. Observamos también el orificio conformado por los pilares del diafragma, por el ligamento arqueado medio, y no observamos aquí el cuerpo de T12 que van a formar el orificio para la aorta. Cuando la aorta pasa este orificio se convierte de aorta torácica a aorta abdominal. También apreciamos al fondo del estómago, su relación que tiene con el hemidiafragma del lado izquierdo, escotadura de Higgs, curvatura menor y la curvatura mayor, y el cuerpo del estómago. Vemos el interior del estómago, apreciamos la porción abdominal del esófago, la unión del esófago con el estómago que corresponde al cardias. Vemos también el fondo del estómago, la curvatura mayor del estómago, la curvatura menor del estómago. También apreciamos sobre todo la transición del fondo, el cuerpo, el antro pilórico y el conducto pilórico. Vemos el engrosamiento de las fibras musculares para dar origen al píloro, esfínter que separa al estómago del duodeno. Apreciamos la primera porción del duodeno, la ampolla del duodeno que corresponde a 2 centímetros, 3 centímetros distales de la primera porción para hacer un total de 5 centímetros y parte de la porción proximal de la segunda porción del duodeno. En el interior del estómago vemos los pliegues gástricos que son abundantes en el cuerpo del estómago y en el antro pilórico, y estos pliegues son escasos sobre todo a nivel de la curvatura menor del estómago. En esta imagen apreciamos la relación que tiene el páncreas con el duodeno. Vemos la primera porción del duodeno, la ampolla duodenal, la segunda porción del duodeno o porción descendente, la porción transversa y la porción superior o ascendente. Y apreciamos el ángulo duodeno-yeyunal. Con respecto al páncreas podemos identificar la cabeza del páncreas, el cuello del páncreas, el proceso uncinado gancho del páncreas, el cuerpo del páncreas y la cola del páncreas. Apreciamos también al conducto pancreático principal que posteriormente va a unirse con el conducto colédoco para formar la ampolla hepatopancreática. Dicha ampolla desemboca en la papila mayor de Santorini. El conducto pancreático accesorio va a desembocar en la papila menor de Santorini. Posteriormente apreciamos la pared posterior-interna del tercio medio de la segunda porción del duodeno. En el borde inferior del páncreas apreciamos a la vena y arteria mesentérica superior. En esta imagen apreciamos al tronco celíaco, su rama que corresponde a la arteria hepática común,
arteria gástrica izquierda y arteria esplénica. También apreciamos a la arteria mesentérica superior, que otorga la arteria pancreático-duodenal. También apreciamos a las arterias intestinales, que corresponde de 15 a 18 arterias aproximadamente, que viajan a través del mesenterio, forman bucles para dar origen a los vasos rectos largos que vascularizan al yeyuno, o vasos rectos cortos que vascularizan al ilion, que se divide en ilion proximal e ilion terminal. La arteria mesentérica superior y su rama terminal, la arteria iliocólica, que a su vez va a originar a la arteria penicular que vasculariza al apéndice secal. Vemos también al ciego, al colon ascendente y al ángulo cólico del lado derecho. Apreciamos al riñón derecho, al duodeno, al páncreas, y vemos el nacimiento de la vena porta, formada por la vena esplénica, la vena mesentérica superior y la vena mesentérica inferior. También apreciamos a la tríada portal extrahepática, conformada por el colédoco, arteria hepática propiamente dicha y la vena porta. Aquí apreciamos la arteria cólica derecha y la arteria cólica media, ramas de la arteria mesentérica superior. En esta imagen apreciamos las paredes del yeyuno. Vemos cómo el mesenterio se inserta en un borde del intestino. Apreciamos que la capa más externa se llama adventicia y corresponde a la serosa del mesotelio, originada por el peritoneo. Posteriormente, si retiramos la adventicia, vamos a encontrar, o también llamada serosa, vamos a encontrar a las capas musculares, siendo dos. La capa longitudinal es externa y la capa circular es interna. Entre las dos capas vamos a encontrar al plexo nervioso de Auerbach. Posteriormente vamos a encontrar a la submucosa. Esta es una lámina de tejido conectivo que va a contener abundantes vasos sanguíneos y sobre todo al plexo de Meissner, plexo mientérico encargada de la inervación de la mucosa. Posteriormente, debajo de la submucosa vamos a encontrar a la mucosa. La mucosa está conformada por pliegues circulares, abundantes y de mayor tamaño. Y dentro de los pliegues, de manera escasa, vamos a encontrar a los nódulos linfáticos, como podemos ver aquí, que conforman la placa de Peyer. Una característica que tiene este intestino es la coloración rosada, debido a su abundante vascularización que transporta las arterias rectas, originada por los bucles de las arterias intestinales de la arteria mesentérica superior. En esta imagen apreciamos al marco cólico, que se encuentra conformado por el ciego, por el colon ascendente, por el ángulo hepático o cólico derecho, el colon transverso, el ángulo esplénico o cólico izquierdo, el colon descendente, el colon sigmoides y el recto. Una característica importante del intestino son las tenias. Vemos la tenia cólica anterior y no apreciamos las tenias cólicas posterolateral y posteromedial. Vemos los sacos que reciben el nombre de austras y rodeando un poco las austras vemos las apéndices omentales que cuelgan sobre este intestino. Posteriormente vamos a ver cómo está insertado en la pared posterior del abdomen, que corresponde sobre todo al mesocolon transverso y mesocolon sigmoides, estructuras formadas por el peritoneo. También apreciamos a la raíz del mesenterio, que fijó y cargó los 7 metros de intestino delgado. Posteriormente también vamos a encontrar en la región ilíaca del lado derecho al apéndice. Vemos el vértice, el cuerpo y la base de este órgano.
En esta imagen apreciamos a dos arterias importantes, ramas impares y viscerales de la aorta abdominal, la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior. Vemos que la arteria mesentérica superior origina la arteria pancreático-duodenal. También apreciamos que da origen a la arteria cólica media, a la arteria cólica derecha, a las arterias intestinales y a la arteria iliocólica. Posteriormente vamos a apreciar la arteria mesentérica inferior, que da origen a la arteria cólica izquierda, que es anastomosa con la arteria cólica media. Y apreciamos también las arterias sigmoideas, que vascularizan al colon sigmoides y se transportan en el mesocolon sigmoides. Y acuérdate que la rama terminal de la arteria mesentérica inferior es la arteria rectal superior. Apreciamos también en esta imagen al apéndice, al ilio, unión iliocecal, ciego, colon ascendente, colon transverso, colon descendente, colon sigmoides, recto, ampolla, anal, y observamos también a la vena cava inferior, a las venas ilíacas comunes, a las arterias ilíacas comunes y a la aorta abdominal. Apreciamos también al riñón del lado derecho, al duodeno, al páncreas, a la vena mesentérica superior y también apreciamos el ángulo duodeno-yeyunal, así también como el riñón del lado izquierdo. En esta imagen también apreciamos la vascularización del recto, conformada por la arteria rectal superior, rama de la mesentérica inferior, la arteria rectal media, rama de la arteria ilíaca interna, y la arteria rectal inferior, rama de la arteria pudenda. En esta imagen vemos la unión iliocecal, la válvula iliocecal, el interior del ciego, el orificio del apéndice, la válvula de Gerlach. Observamos también al apéndice, que está conformada por un vértice, por un cuerpo, por una base, el mesoapéndice, la arteria apendicular. Así también podemos observar a la arteria cólica anterior, las austras y parte del mesenterio que se inserta en el ciego. En esta imagen podemos apreciar a las válvulas del corazón. Vemos al esqueleto fibroso del corazón o trígono cardíaco, conformada por 4 orificios. El orificio atrioventricular del lado derecho encontramos la válvula tricúspide, conformada por la valva septal, la valva anterior y la valva posterior y su anillo fibroso. También apreciamos a la válvula atrioventricular izquierda o válvula mitral o bicúspide, que tiene una valva anterior y una valva posterior. Vemos la unión mitro-aórtica, el anillo fibroso de la aorta, y apreciamos también la valva posterior sigmoidea o semilunar, la valva derecha y la valva izquierda. Asimismo apreciamos el orificio de la arteria pulmonar, orificio pulmonar, y vemos la valva derecha, la valva izquierda y la valva anterior semilunar. Aquí vemos al sistema de conducción conformado por el nodo sinusal, ubicado entre la vena cava superior y la aureola del lado derecho. Observamos las fibras internodales o interauriculares que van a unirse al nodo atrioventricular. El nodo atrioventricular se encuentra en la cruz cardíaca. Da origen sobre todo al fascículo de Haz de His, que se divide en 2 ramas. La rama izquierda, que perfora la porción membranosa del tabique interventricular, y la rama derecha, que pasa por el trabécula septomarginal o banda moderadora. Posteriormente, ambas ramas se ramifican para dar origen a las fibras de Purkinje. Observamos el interior de la aurícula derecha, vemos a la válvula de Eustaquio, a la válvula de Tevesio, también observamos a la fosa oval y vemos parte del anillo fibroso atrioventricular, las trabéculas carnosa y el músculo papilar anterior. También vamos a apreciar al infundíbulo, a las válvulas sigmoideas de la arteria pulmonar,
al callado aórtico, vena cava superior, arteria pulmonar del lado derecho y la vena cava inferior. Aquí apreciamos el interior del pericardio. Vemos dos senos, el seno pericardio oblicuo y el seno pericardio transverso. El seno pericardio transverso envuelve a la aorta y a la arteria pulmonar, y el seno pericardio oblicuo envuelve vena cava superior, vena pulmonar superior derecha, vena pulmonar inferior derecha, vena cava inferior, posteriormente sube y va hacia la vena pulmonar inferior izquierda, vena pulmonar superior izquierda, continúa de nueva cuenta y llega de nuevo a la vena cava superior. Como podemos ver, todo esto fue el trayecto del seno oblicuo pericárdico. Acordémonos que estamos viendo la cara interna del pericardio fibroso, el ligamento pericárdico frénico, y a su vez podemos ver al nervio frénico y a las arterias pericárdico-frénicas que acompañan a este nervio. También apreciamos al callado aórtico, al nervio vago y al nervio laringio recurrente del lado izquierdo. En esta imagen apreciamos un corte coronal del riñón del lado derecho. Vemos a la corteza renal cubierta por la cápsula renal. También observamos a las pirámides renales, la pirámide externa, la pirámide interna, y vemos a las columnas renales separando a cada una de las pirámides. Observamos que la papila de la pirámide renal encaja en los cálices menores. Los cálices menores se unen y forman cálices mayores, y los cálices mayores se unen para formar a la pelvis renal. Posteriormente vemos a la estrechez pélvico-ureteral y vemos la porción superior del uréter. Apreciamos al seno renal, cavidad que se encuentra antes del ilio renal, y vemos a la grasa que rodea al seno renal. En esta imagen apreciamos a la vejiga urinaria del sexo masculino. Vemos la sínfisis del pubis, la pared anterior del abdomen, el peritoneo, cómo se relaciona directamente con la vejiga urinaria. Vemos que la vejiga urinaria se encuentra por detrás de la sínfisis del pubis, pero por delante del recto. Observamos que por debajo de ella se encuentra la próstata. Este es el cuello de la vejiga urinaria, y por detrás de la próstata y la vejiga urinaria observamos a la vesícula seminal y al conducto eyaculador. En el interior de la vejiga urinaria vemos una cavidad, su mucosa, los orificios que corresponden sobre todo al trígono vesical. El trígono vesical está conformado por los orificios de los uréteres y el orificio de la uretra, y por lo tanto si unimos todos estos orificios vamos a tener a un trígono que se llama trígono vesical y que se encuentra alojado sobre todo el músculo detrusor. Acuérdate que donde desembocan los uréteres se forma una válvula, y es la válvula de Charnel. La vejiga urinaria tiene sobre todo una base posterior, un vértice anterior, un cuerpo y un cuello. Dicha estructura la observamos cuando se encuentra vacía. En esta imagen apreciamos un corte coronal del pene. Vemos la piel, el tejido subcutáneo, las venas dorsales del pene, la fascia del pene. Observamos también las venas y arterias profundas del pene. Vemos a los cuerpos cavernosos, a las arterias del cuerpo cavernoso, al cuerpo esponjoso, y en el interior del cuerpo esponjoso corre la uretra peniana o uretra esponjosa. En esta imagen apreciamos el interior del testículo. Acuérdate que el testículo está cubierto por una túnica derivada del peritoneo, que corresponde a la túnica vaginal. Vemos la porción parietal de la túnica vaginal, la cavidad de la túnica vaginal, y observa cómo la porción parietal se continúa con la porción visceral. Posteriormente vamos a observar a la túnica que envuelve totalmente al testículo, que corresponde a la túnica albuginea. Esta túnica albuginea emite tabiques, y estos tabiques delimitan al testículo en lobulillos.
Dentro de estos lobulillos encontramos a los conductos seminíferos. Estos conductos seminíferos se unen para formar a los conductos rectos. Los conductos rectos se anastomosan y forman la red de Haller o red testicular. De la red de Haller emergen los conductos eferentes, que se anastomosan en la cabeza del epidídimo. Vemos al conducto del epidídimo, que posteriormente va a dar origen al conducto deferente. En esta imagen apreciamos la cara posterior de la vejiga urinaria que corresponde a la base. Vemos la desembocadura de los uréteres en su porción pélvica. Posteriormente vemos cómo llega el conducto deferente, se dilata para formar parte del conducto eyaculador. Observamos a las vesículas seminales, unimos el conducto de la vesícula seminal con el conducto del conducto deferente y formamos el conducto eyaculador. Observamos a la próstata y también observamos a las glándulas bulbo-uretrales. Vemos parte de lo que corresponde a la sínfisis del pubis. En esta imagen observamos parte del aparato reproductor femenino interno. Vemos al útero, principal órgano de la reproducción. Vemos fondo, cuerpo, istmo, cuello o cervix. Observamos cómo se inserta el ligamento ancho, principal, estructura de fijación del útero. Observamos al ovario, al mesovario, que es parte del peritoneo. Vemos mesosalpi y vemos las 4 porciones de la tuba uterina: la porción intramural, el istmo, la ampolla y el infundíbulo, que a su vez va a tener fimbrias, y la fimbria mayor es la fimbria de Richard, que es la que se va a unir directamente con la superficie del ovario. También apreciamos la relación que tienen los uréteres cuando van hacia la vejiga urinaria. Por eso es importante la relación de los uréteres con el encuentro del útero cuando se va a hacer histerectomía. También apreciamos al ligamento suspensorio del ovario y al ligamento propio del ovario. En esta imagen apreciamos la cara superior del hígado. Vemos el lóbulo derecho del hígado, el lóbulo izquierdo del hígado, el ligamento redondo, el ligamento falciforme, que se dividen en los ligamentos coronarios y a su vez van a originar a los ligamentos triangulares. Vemos al diafragma y también apreciamos al borde anterior del hígado y al fondo de la vesícula biliar. Se ve brillante debido a la cápsula de Glisson que rodea al hígado, excepto en el área desnuda del hígado, en la fosa cística y a nivel del hilo hepático. En esta imagen apreciamos la cara visceral del hígado. Vemos al lóbulo derecho del hígado, a la fosa cística con la vesícula biliar. Apreciamos también al lóbulo cuadrado, al hilo hepático, al lóbulo caudado y la relación que tiene el lóbulo caudado con el ligamento venoso y las venas suprahepáticas y parte de lo que corresponde a la vena cava inferior. Todo esto es la vena cava inferior. Esta es la vena suprahepática del lado izquierdo, la vena suprahepática media y la vena suprahepática del lado derecho. Vemos cómo el peritoneo no cubre esta zona y se llama área desnuda del hígado. También apreciamos a la fisura que va a permitir la inserción del ligamento redondo. Apreciamos el lóbulo izquierdo del hígado. Entonces, en esta imagen vemos lóbulo derecho, lóbulo caudado de Spiegel y lóbulo izquierdo. Vemos al hilo hepático, aquí apreciamos el conducto hepático común biliar, a la arteria hepática propiamente dicha y a la vena porta. En esta imagen vemos a la glándula tiroides. Observamos al lóbulo derecho, al lóbulo izquierdo, al istmo tiroideo y a la pirámide tiroidea. Apreciamos sobre todo el borde superior, el polo superior de los lóbulos y el polo inferior.